Bueno, vamos a sumergirnos en un tema interesantísimo del derecho de familia. Imagínense esta paradoja. Una persona es reconocida legalmente como heredera en un proceso de sucesión, pero, lamentablemente, fallece antes de que se repartan los bienes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso la herencia retrocede en el tiempo y cambia el orden de los herederos? Suena como a película, ¿verdad? Pues esta es exactamente la compleja situación que acaba de resolver la Corte Suprema de Justicia de Colombia en la sentencia STC 19827-2025. Hoy vamos a desglosar paso a paso cómo un error técnico en los juzgados inferiores terminó requiriendo una intervención constitucional profunda para salvar los derechos adquiridos. Y para que todo quede súper claro, estructuramos este análisis en 6 partes. 1. La introducción al caso. 2. Los hechos relevantes. 3. El problema jurídico central. 4. Las consideraciones de la Corte. 5. La decisión y regla jurisprudencial. Y por último, el punto 6. Algunas enseñanzas clave para la práctica. ¡Empecemos! Punto número 1. Introducción al caso sucesoral. A ver, el derecho de sucesiones en Colombia está muy reglamentado, ¿cierto? Funciona mediante órdenes hereditarios que son excluyentes entre sí. El problema surge cuando los jueces confunden figuras procesales con figuras sustanciales. Cuando eso pasa, se generan vulneraciones gravísimas al debido proceso, lo que en jurisprudencia llamamos una vía de hecho. Y precisamente eso fue lo que detonó la acción de tutela que nos reúne hoy. Así que la gran pregunta, la que le quitó el sueño a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, fue esta. ¿Se altera el orden hereditario si un heredero, que ya estaba reconocido en el proceso, fallece antes de la partición de los bienes? Responder esto es literalmente definir la estabilidad jurídica de cualquier trámite sucesoral. Pasemos al punto 2, los hechos relevantes del trámite. Como siempre, y por temas de privacidad, vamos a referirnos a los involucrados estrictamente por su rol legal. Hablaremos de el causante, los hermanos, la abuela y los accionantes. Vamos a ver cómo una historia que parecía lineal se enredó por completo. Miremos la cronología, que es como un gran rompecabezas. En agosto de 2022 fallece el causante, quien no tenía hijos. En noviembre de ese mismo año, sus hermanos abren la sucesión. Ellos entran en el tercer orden hereditario. Pero ojo a esto, en junio de 2023 aparece la abuela del causante. Como ella es ascendiente, pertenece al segundo orden hereditario, y por ley, el segundo orden desplaza al tercero. El juzgado hace lo correcto, la reconoce con mejor derecho y excluye a los hermanos. Todo bien hasta ahí. Pero resulta que en marzo de 2024, tristemente, la abuela fallece. Y aquí es donde el sistema judicial colapsa. En noviembre, al ver que la abuela ya no está, los jueces deciden echar todo para atrás y reinstaurar a los hermanos como herederos. Básicamente, lo que hicieron los jueces de instancia fue excluir a los hijos de la abuela, que solo estaban pidiendo reemplazarla en el proceso, y devolvieron los derechos a los hermanos del causante original. Esa movida tan drástica fue la gota que derramó el vaso y motivó la acción de tutela, porque, era evidente que los jueces habían cometido un error garrafal de interpretación. Llegamos al punto 3, el problema jurídico central. Para entender bien en qué se equivocó el tribunal, tenemos que separar clarísimo lo que las personas realmente pidieron de lo que los jueces creyeron entender. El debate entero se resume en esta gran confusión. ¿Era un caso de sucesión procesal o de representación hereditaria? Fíjense que los hijos de la abuela fallecida fueron al juzgado pidiendo ser reconocidos como sucesores procesales de su madre, nada más. Pero el tribunal, por alguna razón, analizó todo el problema como si ellos estuvieran reclamando heredar por representación de su sobrino, es decir, del causante original. Y es que son como el agua y el aceite. Por un lado tenemos la sucesión procesal, regulada en el artículo 68 del Código General del Proceso. Esta es una figura puramente de trámite. O sea, si un litigante muere, sus herederos simplemente se sientan en su silla para continuar el juicio. Así de simple. Por el otro lado está la representación hereditaria, de los artículos 1041 a 1044 del Código Civil. Esta sí es una figura sustancial, donde alguien hereda en lugar de su padre o madre que no pudo heredar. Pero, y este es el gran detalle, por ley esto solo aplica hacia abajo, es decir, para los descendientes, jamás para los ascendientes.
Al aplicar la norma equivocada, el tribunal dijo, claro, como no hay representación hacia arriba, los hijos de la abuela pierden, y se saltaron olímpicamente de regreso al tercer orden con los hermanos. Número 4. Consideraciones de la Corte. Vamos a ver cómo la Sala de Casación Civil desarmó todo este enredo y demostró que el tribunal había cometido una clarísima vía de hecho. Con toda su autoridad, la Corte Suprema de Justicia detectó rapidísimo el problema. El tribunal no solo había ignorado por completo los argumentos reales de la apelación, sino que desenfocó totalmente el caso. Al usar leyes que no tenían nada que ver ahí, fallaron en su obligación de motivar bien las decisiones y de paso vulneraron el derecho al debido proceso de los afectados. La Corte listó los errores de una manera muy contundente. Primero, una especie de ceguera procesal. Ignoraron que la petición explícita era una sucesión procesal. Segundo, evaluaron mal la representación hereditaria. Digo, esa figura no tenía sentido ahí porque la abuela nunca faltó antes que el causante. Ella estaba viva, se presentó al juzgado y fue reconocida. Y tercero, el error más grave de todos. Con ese análisis equivocado, alteraron los órdenes hereditarios pasando del segundo de vuelta al tercero, borrando de un plumazo y de forma ilegal los derechos que la abuela ya se había ganado en vida. Y aquí llegamos al corazón del asunto, una regla dorada. El artículo 37 de la Ley 153 de 1887, escuchen bien esto, dice que en la adjudicación de una herencia se observarán las reglas vigentes al tiempo de su delación. En español más sencillo, las reglas del juego de una herencia quedan congeladas en una foto exacta en el tiempo. No cambian por cosas que pasen meses o años después. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa delación? La Corte nos recuerda el artículo 1013 del Código Civil. La delación es el llamado que hace la ley para que aceptes o rechaces una herencia, y esto ocurre de forma automática e irrevocable en el mismo segundo en que fallece la persona. Como les decía, la foto legal se toma exactamente en ese instante. Entonces, conectemos esto con nuestra historia. Al momento de la delación, o sea, cuando falleció el nieto causante en agosto de 2022, la abuela estaba vivita y coleando. El derecho aterrizó directamente en ella. Y por eso mismo, el segundo orden sucesoral quedó amarrado, fijo, inmodificable. El hecho de que la abuela falleciera casi 2 años después en pleno papeleo legal no borra para nada que ella ya era dueña de esos derechos. Sección 5. Decisión y regla jurisprudencial. Veamos qué ordenó la Corte y qué lección oficial nos deja para el futuro. La Corte Suprema, obviamente, ordenó amparar el derecho al debido proceso de los accionantes. Sus órdenes fueron 3 y muy directas. Primero, dejar sin efectos todo lo que hizo el tribunal que reinstauraba a los hermanos. Segundo, emitir una nueva decisión, pero esta vez analizando la solicitud bajo la figura correcta, que es la sucesión procesal. Y tercero, respetar a rajatabla el orden sucesoral que se consolidó en el momento exacto de la delación. De todo esto, sacamos una regla jurisprudencial súper clara, apoyada en el artículo 519 del Código General del Proceso. Si un heredero ya reconocido muere durante el proceso de sucesión, no hay ningún salto de órdenes hereditarios. Nada de eso. Lo único que pasa es que se activa la sucesión procesal. Sus propios herederos entran a ocupar su silla en el juicio y al final los bienes salen a nombre del heredero que fallecido para que luego entren a su propia sucesión. Un reemplazo de trámite, no de derechos. Finalmente, punto 6. Enseñanzas para la práctica procesal. Porque, seamos sinceros, de los errores judiciales es de donde sacamos las mejores lecciones. Esta sentencia es, honestamente, una clase magistral. Nos deja 3 grandes reflexiones para los que litigan. 1. Hay que diferenciar de manera tajante cuándo usamos figuras procesales y cuándo sustanciales. Mezclar peras con manzanas es fatal. 2. Proteger con uñas y dientes el momento de la delación, porque ese es el verdadero blindaje de los derechos adquiridos. Y 3. Evitar por completo alteraciones ilegales en los órdenes sucesorales. Un error de concepto aquí y podrías hacer que el patrimonio familiar cambie de manos de forma completamente equivocada. Para cerrar este análisis, los invito a pensar en esto. Con la increíble complejidad de los procesos de familia, ¿cómo va a transformar esta rigurosidad técnica las estrategias en futuros litigios sucesorales? Al final del día, la precisión en los conceptos no es solo para sonar bien, es la única garantía real de que el patrimonio de una familia se quede exactamente con quienes la ley designó. Ha sido un gusto desglosar este tema hoy. Nos encontramos en el próximo análisis.